Bien, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos la última sesión, séptima sesión del ciclo de primavera del seminario de investigación de esta facultad. Nuestra ponente de hoy es Asunción Berlín, que ha sido propuesta por el Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados, departamento al que agradecemos, además siempre nos trae ponentes muy interesantes, y por supuesto queremos agradecer a Asunción que haya estado dispuesta a cruzar el charco para venir hasta la península y dar esta ponencia para nosotros. También quisiera dar la bienvenida a nuestro discasa, José Carlos, muchas gracias, que como en otras ocasiones intervendrá al final de la presentación. Bueno, la ponencia de hoy es sobre un tema de gran relevancia social y creo que bastante muy interesante, sobre todo para personas con hijos adolescentes y no tan adolescentes. El título es Modelo explicativo de la práctica del botellón entre los jóvenes desde una perspectiva del marketing social. Bueno, muy brevemente, Asunción es licenciada en Ciencias Económicas Empresariales, también doctora en Ciencias Económicas Empresariales en el año 90 y desde el año 85, actualmente es catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, aunque inició su trayectoria, digamos, profesional, académica en la Universidad de La Laguna. Bueno, tiene una larga, digamos, experiencia investigadora. Sus principales líneas de investigación son la publicidad, la imagen de marca, el comportamiento del consumidor, el marketing social, el marketing turístico y el marketing estratégico. Ha publicado diversos libros relacionados con algunos de estos temas y también ha participado como coautora en más de 20 libros u obras colectivas. También ha publicado un largo número, más de 60 artículos en revistas tanto internacionales como nacionales, artículos de investigación, y además de todo este bagaje académico, pues también tiene experiencia profesional trabajando en el área de marketing, en el departamento de marketing para la Caja Insular de Ahorros de Canarias y dirigiendo unos proyectos también en diversas cajas de ahorro. Ha recibido también varios premios, por ejemplo el premio Canarias 7 del año 98 en Economía para el equipo investigador del proyecto Gran Canaria Siglo XXI, el premio de la Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión y el premio FIDE Caja Canarias que otorga la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Bueno, pues es una persona con un largo recorrido y gran bagaje en el campo el tema, digamos, de la exposición de hoy, de la ponencia de hoy, y bueno, pues quiero reiterar las gracias por venir a este seminario. Vale, bueno, nada, muchas gracias a vosotros, especialmente al vicedecano de posgrado y muy en especial gracias a Jesús por haberme invitado y formar parte de estos seminarios de investigación que bueno, pues os traigo un trabajo, pues a lo mejor con un título un tanto curioso, ¿no? Es decir, bueno, pues un modelo para explicar la conducta o el comportamiento del botellón, bueno, beber el consumo de alcohol entre los jóvenes basado en las motivaciones y que tiene por objeto pues definir desde un punto de vista o modelizar, mejor dicho, pues todas las variables que pueden influir en esta conducta y que se contextualiza obviamente en el ámbito del marketing social. Bueno, el marketing social, yo no sé si sois de marketing o no, pero no es otra cosa que aplicar el marketing comercial a programas sociales que tienen como principal objetivo el cambio de una conducta, cambio por supuesto voluntario, bueno, pues con la última finalidad de mejorar el bienestar del target al que se dirige ese programa y en general el bienestar de la sociedad. Bien, ahí introduzco pues una serie de elementos claves que deben subyacer en cualquier programa de marketing social para entroncar y un poco contextualizar también el trabajo de investigación. Bueno, en la medida, el primer elemento clave es que tiene que haber un cambio de conducta, ¿no? Los programas de marketing social, bueno, pues dependen del ciclo de vida del producto social, no siempre se persigue en una etapa inicial, a lo mejor un cambio de conducta, inicialmente a lo mejor se persigue como objetivo un cambio de creencias, pero al final para que un
programa de marketing social, digamos, que pueda tener éxito, debe existir un cambio de conducta y además un cambio voluntario. Otro aspecto importante, clave en los programas de marketing social, es que debe existir una orientación estratégica, y esto es quizás el principal fallo que muchas veces se vincula a los programas, sobre todo que se desarrollan en el ámbito de la administración pública. Como sabéis, los políticos pues siempre persiguen objetivos o resultados de alguna forma a corto plazo. Bueno, ahora hemos vivido un proceso de elecciones y, como habéis visto, pues se ha inaugurado todo tipo de parques, calles, carreteras, un largo etcétera. Es decir, pues para de alguna forma demostrar resultados. Y muchas veces con estos programas es lo que ocurre, ¿no? Es decir, se intenta demostrar un resultado muy cortoplacista, se llevan acciones muy puntuales y normalmente pues eso no sirve para gran cosa desde el punto de vista de conseguir ese cambio de conducta. Luego debe existir una orientación al mercado, al igual que en marketing, esa orientación al mercado pues de alguna forma implica orientarse al consumidor, que es donde entronca un poco el trabajo de investigación, y orientarse a la competencia, ¿no? Entonces, orientarse al consumidor implica que, de la misma forma que en marketing estudiamos al target, al consumidor, ver las variables que inciden al final en su compra, pues aquí es exactamente lo mismo, y es un poco el modelo que tratamos de... Bueno, esta investigación pues se centra en conocer mejor el comportamiento del adoptante objetivo, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta la competencia. Un producto social tiene competencia. Si nosotros pretendemos reducir el consumo de alcohol o el consumo de drogas, tenemos que identificar cuál es la competencia de ese programa, y pues en este caso la competencia es el propio consumo de drogas, ¿no? Con lo cual tenemos que definir cuál va a ser el intercambio que damos nosotros en nuestro programa, porque ese es el eje central de cualquier programa de marketing social, como el intercambio lo es de cualquier producto a comercializar. Aquí estamos comercializando en definitiva un producto. Por tanto, habrá que conocer qué ventajas le vas a dar a través de ese producto social para que se produzca ese cambio de conducta, porque si no también difícilmente se va a cambiar la conducta. Por eso los programas de marketing social tienen su complejidad y es difícil llegar a esos cambios de conducta. Y luego, por supuesto, pues el uso de todas las herramientas de marketing, tanto desde un punto de vista estratégico como operativo. Desde un punto de vista estratégico, desde segmentar el mercado, posicionar el producto, analizar la competencia, analizar el entorno, etcétera, etcétera, hasta desde un punto de vista operativo, pues definir cuál es el producto social, que en nuestro caso pues probablemente el producto social sea o una conducta o una práctica, ¿no? También puede ser, por ejemplo, un elemento tangible. Imagínense, yo que sé, para la prevención del SIDA, un preservativo es un elemento tangible, ¿no? Debemos definir también cuál es el precio, que normalmente no está muy vinculado a lo que es un precio económico, sino normalmente se suele vincular más a precios psicológicos. Cómo vamos a distribuir este producto social y cómo lo vamos a dar a comunicar, ¿vale? Entonces, en este ámbito contextualizamos este trabajo de investigación, que lo que pretendemos es modelizar el comportamiento del consumidor en el contexto social, en este caso el comportamiento del consumo de botellón, ¿vale? Bien, por centrar un poco el problema de investigar, bueno, puede resultar un poco curioso porque nos hemos metido un poco en programas vinculados al botellón. Bueno, no responde solo a una moda. Lo que está claro es que el tema del botellón o el consumo, digamos, desmedido de alcohol entre los jóvenes, pues es una práctica ya habitual, que normalmente ese consumo de alcohol se complementa con drogas consideradas blandas, pues como puede ser el cannabis o el tradicional porro, ¿no? Y esto forma parte de lo que es la actividad de ocio del fin de semana de los jóvenes, ¿no? Y esto pues se convierte, pues, lo que pueden llamar los sociólogos como un ritual, ¿no? Que se monta en grupo y que lo denominamos botellón y que se percibe como algo absolutamente normal, ¿vale? Por lo menos entre los jóvenes. Sin embargo, esto no genera solamente problemas de tipo social, evidentemente, de que se quejen los vecinos por el ruido, por la suciedad que dejan, por las botellas que quedan en la calle o en el parque, sino que lo que se está percibiendo que empiezan a surgir o están dando lugar problemas de índole de salud pública. Se están percibiendo trastornos físicos, trastornos psicológicos, trastornos incluso psiquiátricos. No hace mucho leí un artículo
en el terreno más médico, ¿no? Por ejemplo, en Holanda, que es un país en donde el consumo de drogas blandas está absolutamente permitido y legalizado, ¿no? Se están produciendo pues, importantes trastornos psiquiátricos de brotes psicóticos, que son esquizofrenias, paranoides, ¿no? Entre gente súper joven, de 12, de 13, 14 años, como consecuencia de abusos y de mezclas de todas estas sustancias psicoactivas, cannabis, alcohol, etcétera, etcétera. Por tanto, esto es un problema de salud pública que lógicamente pues, requiere su estudio y requiere el desarrollo de programas que giren en torno a su prevención, y aquí es donde se inserta lo que son los programas de marketing social. Bien, situamos el problema aquí. Como paso previo, como cualquier tipo de investigación, pues partimos siempre de revisar lo que se ha hecho, lo que se ha escrito, lo que llamamos la revisión de la literatura, para ver, bueno, pues cuáles son las variables que nos pueden permitir, desde el punto de vista interno o externo, definir mejor esa conducta de consumo de botellón. Bien, en esta literatura, pues voy a ir un poco fragmentándola y derivando en hipótesis, porque creo que se va a entender mejor para no hacer toda la revisión de la literatura y luego largaros el modelo, sino voy a ir un poquito poco a poco para que se entienda un poco mejor. Y bueno, pues de esta revisión de la literatura, pues casi todos los autores, literatura muy centrada en el consumo de drogas y en el consumo de alcohol, casi todos los autores pues coinciden en que pues para llevar a cabo programas de prevención de consumo de drogas y de alcohol, pues debemos basarnos en comprender el contexto social que subyace en esta conducta. Y dentro de este contexto cultural, los valores son quizá los factores culturales que más importancia tienen, entendiendo esos valores, pues eso, pues como esas convicciones, esas creencias firmes que guían el comportamiento de los individuos. Entre los jóvenes lo que está claro es que se está afianzando, se está extendiendo pues una cultura de ocio basada totalmente en el alcohol, en donde se ha producido como un cambio de funcionalidad en lo que es el ocio nocturno, en donde la finalidad es en sí la sobreestimulación. La finalidad final es la ebriedad, es decir, el conseguir estar colocado, hablando en términos coloquiales. Y ahí es donde empieza a surgir el problema, en el cambio de funcionalidad que se le está dando al ocio o a la diversión nocturna de fin de semana, pues que antes estaba quizás vinculado pues, con un consumo más maduro, si queremos, o más social de lo que es el alcohol. Bien, entrando más en la literatura, pues también se observa, ¿no?, que la influencia de este contexto sociocultural es muy relevante en cuanto a las creencias que pueden tener los individuos y en cuanto a las actitudes que se puedan tener, que son dos aspectos fundamentales que anteceden el consumo de alcohol. Ahí pues hay muchísimos estudios, ¿no?, que ponen de manifiesto la importancia que tiene el contexto cultural sobre las creencias que se pueda tener sobre el consumo de alcohol, o el botellón en este caso, o sobre las actitudes que se pueda tener los individuos. Por otra parte, las emociones. Las emociones es una variable también en el ámbito del comportamiento del consumidor en general, que cada vez está teniendo más importancia. Fijaros que ahora pues está muy de moda todo lo que es el marketing experiencial, el marketing sensorial, que de alguna forma pues lo que busca es generar emociones. Todo lo que implique una experiencia, pues las emociones es una variable súper relevante, y aquí obviamente no va a ser menos. Entonces, en la literatura pues también encontramos que las emociones tienden a estar controladas o influenciadas por los valores, en la medida en que esos valores de alguna forma regulan pues, esas respuestas más de carácter afectivo que podamos tener, de aceptación del consumo de drogas o de rechazo del consumo de drogas, ¿vale? Y luego, por supuesto, los valores son esas creencias firmes que guían nuestras conductas, que guían nuestros comportamientos. Pues entonces es obvio que los valores también van a influir, o presumiblemente van a influir en la conducta. De hecho,
fijaros que el consumo de alcohol de fin de semana entre nosotros es algo también que tendemos a asociar a valores, ¿no? Valores relacionados con el hedonismo, que es algo que está muy presente y más hoy en día entre la gente joven, con el presentismo, y valores también asociados pues, a la amistad, al compañerismo, a reunirse, ¿no? Que son también valores muy vinculados a la gente joven, ¿no? Pues por tanto cabe esperar, ¿no? De que los valores también influyan en lo que es la conducta final del consumo de alcohol. Bien, para ir un poco parcialmente definiendo las hipótesis de trabajo que determinan este modelo, pues bueno, esta literatura nos lleva a que los valores desde el punto de vista de casi todos los autores coinciden, que son un poco pues, de donde parten muchas veces esos comportamientos. Pues bueno, los valores presumiblemente van a influir en las creencias, van a influir en la actitud, van a influir en las emociones y van a influir en el consumo. Por tanto, planteamos inicialmente en el modelo pues estas 4 hipótesis. Siguiendo un poco con la revisión de la literatura y al igual que ocurre en el comportamiento del consumidor, obviamente esas creencias y esas actitudes van a influir en los comportamientos, en las conductas, y aquí pues obviamente existe evidencia empírica más que de sobra, ¿no? Que demuestra cómo las creencias y las actitudes influyen en los comportamientos de consumo de drogas y de consumo de alcohol. Lo que sí es un aspecto un tanto más controvertido, que también ocurre en cualquier ámbito del marketing, es el modelo que se sigue en la jerarquía de los efectos, de las creencias, actitudes y la conducta. El modelo clásico, que es el más aceptado y también, por supuesto, dentro de lo que es el marketing social, y también se puede utilizar, también hemos visto estos modelos aplicados al consumo de alcohol y de drogas, pues es el que establece que las creencias anteceden a las actitudes y las actitudes anteceden a las conductas. Sin embargo, esto es un tema bastante controvertido, ¿no? Es verdad que el marketing social es el modelo más aceptado porque de alguna forma es aquel que requiere pues, que haya una alta implicación y lógicamente para cambiar determinadas conductas requiere de implicaciones elevadas, ¿no? Pero también cabe la posibilidad, o hay evidencias empíricas que definen o resultados que ponen de manifiesto que cuando un individuo tiene actitudes negativas, por ejemplo, tiende a creer que el que consume drogas pues es una persona que tiene problemas de dependencia, o de la misma forma la persona que tiene una actitud positiva piensa que el consumo de drogas pues le da unas atribuciones agradables, piensa que va a ser pues una situación agradable, ¿no? De somnolencia o de estimulación o de lo que sea, ¿no? Por tanto, cabe pensar que las actitudes influyan en las creencias. Entonces, en el modelo pues planteamos sobre la base un poco de esta literatura, no el modelo clásico, sino el modelo basado en que las actitudes influyen en las creencias y las creencias en el consumo. Tanto, por supuesto también que la actitud influye en el consumo y las creencias influyen en el consumo de acuerdo un poco con la literatura que se ha revisado. Con lo cual planteamos 3 hipótesis más, y siguiendo en esta misma línea de generar el modelo completo y basándonos también en la teoría del comportamiento dirigido de las emociones de Lazarus del año 91, esta teoría pone de manifiesto que las emociones normalmente suelen jugar un papel canalizador, un papel un tanto intermediario entre las creencias y actitudes y los comportamientos. De alguna forma, esto también se justifica por el hecho de que las emociones tienden a estar anticipadas, es decir, muchas veces las emociones se sienten antes de llevar a cabo el consumo, ¿no? Y esas emociones de alguna forma también están infundidas por las creencias que uno tiene, ¿no? Por tanto, parece lógico que esas emociones jueguen ese papel canalizador o intermediario. Y luego además, en el marco en el contexto del consumo de drogas, pues también existe una estrecha relación, ¿no? Entre las emociones y la conducta. Al fin y al cabo, si nos centramos, por ejemplo, en el consumo de alcohol, la gran mayoría de las veces, incluso los jóvenes, tienden a consumir alcohol pues para a lo mejor reducir problemas emocionales, a lo mejor derivados del miedo de estar en grupo, o la tensión que le genera, o la ansiedad que le genera la aceptación social de un grupo, o ligar, o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma, el consumo del alcohol está también muy asociado
a contrarrestar emociones negativas existentes a lo mejor en el comportamiento grupal de los individuos. Y luego otra cuestión también que bueno, pues existe una literatura amplísima, es lo que motiva al consumo de alcohol, ¿no? Y aquí está claro que existen pues diferentes motivaciones que llevan al consumo de alcohol, como sugiere este autor, y de acuerdo con los modelos motivacionales de consumo de alcohol, pues beber para mejorar emociones positivas o reducir las negativas, pues representa comportamientos psicológicamente distintos. Por tanto, si esto es así, existen esquemas motivacionales diferentes, pues es lógico que este modelo pueda de alguna forma diferir en función de las motivaciones, ¿no? Con lo cual, pues parece lógico pensar que la variable de motivaciones sea una variable que modere este modelo, ¿no? Y en este sentido, pues terminamos de redefinir el modelo completo que pretendemos pues verificar, en donde pues, las emociones pues, juegan ese papel intermediario entre las actitudes y creencias y el consumo, influyen también directamente sobre el consumo, y además este modelo difiere en función de las motivaciones que en definitiva modelan el modelo. Bien, pues este es, digamos, el marco teórico del que partimos, el modelo que pretendemos verificar, y para eso pues hemos llevado a cabo un trabajo empírico, que ahí recogemos pues, en esa ilustración el proceso metodológico, como es habitual pues, en nuestras áreas. Los trabajos empíricos de estas características se desarrollan mucho pues, a través de encuestas, en este caso fueron autoadministradas, ¿no? Y pues, con un cuestionario estructurado con todas las escalas. La población fueron pues, personas de 18 a 30 años, quizá fue una debilidad del trabajo no haber incluido a los adolescentes, a los jóvenes, complicaba un poco el trabajo. Fue una debilidad porque también de cara a la publicación nos decían que, bueno, que el consumo empieza mucho antes de los 18. Bueno, era más complicado, y luego además situamos un poco la edad legal del consumo de alcohol, sabiendo perfectamente que el botellón se empieza a los 12 o 13 años, ¿no? La muestra pues es una muestra que no es muy representativa, pero que bueno, pues roza ese margen del 5%, y el método pues se hizo un poco por relaciones, porque el tema era un tanto controvertido, porque aquí en este trabajo pues se centra en el consumo de alcohol, pero también en paralelo se lleva a cabo un estudio sobre el consumo de cannabis, de drogas, y bueno, pues para evitar que no fuera muy representativa la muestra, pues introdujimos cuotas por lo menos relativas al sexo y la edad, para que más o menos quedase representada por el mero hecho de haber obtenido la muestra de una forma relacional. Los instrumentos de medida, pues todos están fundamentados en escalas de la revisión de la literatura, pues en el contexto del consumo de alcohol y el consumo de drogas, pues todos utilizamos en todos los casos escalas tipos Likert con diferentes ítems basados en la literatura y de 7 puntos. Y luego la escala de valores, bueno, puede ser criticable el estar utilizando la escala LOB, es una escala pequeñita de 9 ítems, que bueno, muchas veces se critica que es una escala relativamente pequeña, pero bueno, en esa crítica también tiene su ventaja, ¿no? Porque cuando el objetivo final no se hace un gran estudio sobre los valores de los individuos y tienes otras muchas variables, pues a veces hay que apostar con a lo mejor escalas más reducidas que no son muy representativas, pero que pueden ser susceptibles de crítica, pero que al final el cuestionario pues tiene que funcionar, y si es excesivamente largo pues todos sabemos lo que ocurre, ¿no? Bien, pues a partir de aquí, con todas estas escalas, partimos de un análisis factorial exploratorio. Antes de, como sabéis, pues todas estas escalas hay que validarlas y determinar su fiabilidad. De alguna forma estas escalas nos están midiendo esos conceptos. Nosotros en marketing apenas trabajamos con variables directamente observables, con lo cual vamos a trabajar con variables no observables, que es lo que denominamos variables latentes, y de alguna forma pues hay que demostrar la validez y fiabilidad de esas escalas, es decir, la validez que realmente estoy midiendo lo que quiero medir, y la fiabilidad pues que cuando las vuelva a utilizar esté midiendo nuevamente lo que quiero medir, ¿no? Bien, partimos de un exploratorio
obtuvimos unas dimensiones, depuramos un poco la escala, siempre es recomendable, ¿no? Pues eliminar aquellos ítems o variables que no tengan una comunalidad excesivamente alta, porque luego va a dar problemas en el confirmatorio. A partir de ahí, pues aplicamos el análisis factorial confirmatorio para validar todas estas medidas. Los resultados fueron buenos, o sea, el ajuste fue bueno. En cuanto a sus indicadores, todos los pesos de regresión estandarizados, sus razones críticas son superiores a 2, bueno, 1,96, y bueno, la fiabilidad de las escalas, tanto compuesta y la varianza estadística, pues tiene buenos indicadores. Y ahí tenéis pues un poco las dimensiones que determinan cada una de las escalas. Veis ahí los valores, 2 dimensiones, bueno, aquí las tengo un poco más definidas en función de las variables. Fijaros, pues los valores salen muy bien, un valor de responsabilidad y un valor de hedonismo. El de responsabilidad, pues un poco variables relacionadas con sentirme seguro, tener autoestima, sentir satisfacción del deber cumplido. Las variables relativas al hedonismo, pues vivir con entusiasmo, que me quieran, sentirme a gusto conmigo mismo, disfrutar de la vida. Con respecto a las creencias, pues la escala, que era relativamente amplia, dio lugar a 3 dimensiones. Lo que la creencia de que se considera una práctica normal, pues definía otras variables, de que es normal que las personas realicen botellón, o la práctica del botellón es normal entre la gente joven. Otra dimensión que hacía referencia pues a variables relacionadas con que es perjudicial para la salud. Y otra variable, otra dimensión relacionada con variables, pues un poco que podríamos etiquetar como condena social, ¿no? La práctica del botellón pues supone un problema más grave que el tabaco, está asociado a personas con malos comportamientos, ¿no? O sea, bueno, podemos etiquetarlo como condena social. La actitud, que utilizamos 3 variables, pues me gustan las personas que practican el botellón, me gusta realizar esta actividad y no me incomoda que la gente de mi alrededor practique botellón, pues dio lugar a una sola dimensión. Las emociones, pues surgieron 2 dimensiones, una emociones positivas vinculadas a la alegría y el orgullo, pues presumo o podría presumir de practicar el botellón, me alegra practicarlo, me satisface, bueno, pues emociones positivas. Y luego salieron casi todas las emociones negativas, ¿no? Me pone de mal humor, sería la ira, la tristeza, la vergüenza, el asco, el miedo y el rechazo. Y luego, por último, las motivaciones, que eran también pues bastantes variables, al final pues quedaron esto reflejadas en 3 dimensiones. Lo que puede ser la aceptación social, que recoge 5 variables, pues tener la aprobación de alguien, ser parte del grupo, actuar como una persona mayor, sentirme maduro, está de moda, lo hacen los amigos, bueno, pues un poco seguimiento, aceptación social, ¿no? Luego 9 variables que determinaban el disfrute, la desinhibición, ¿no? Pasarlo bien, celebrar algo, paliar, sentirme eufórico, tener el coraje de hablar con alguien que le gusta, evadirse de la rutina, desinhibirse, etcétera, ¿no? Y luego, por último, 2 variables vinculadas a problemas, a evadirte de problemas personales o problemas de estudio o de trabajo. Estas son las 3 dimensiones que determinaron las motivaciones. Bueno, pues a partir de aquí lo que hicimos fue ese modelo, creamos variables observables, es decir, para cada una de las dimensiones creamos una variable como la media de esas variables, de alguna forma estaba confirmado, las diferentes dimensiones, y generamos un modelo PAT, ¿no? Porque un modelo de ecuaciones estructurales es como mucho más complejo y si de alguna forma podemos trabajar con modelos PAT es mucho más sencillo de entender y de que poder trabajar con muchas más variables. Bien, pues ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados es que casi la mayoría de las hipótesis se confirman, un par de ellas no, pero veis, en vez de sacaros pues toda la parte cuantitativa, que me imagino que sería un poco rollo de ver todos los números, me pareció como más ilustrativo que lo vierais así, ¿no? Ir viendo las hipótesis, cómo los valores influyen en la actitud, es decir, las personas que tienen valores más asociados a la responsabilidad suelen tener una actitud más negativa, y las personas con valores más hedónicos suelen tener una actitud más positiva hacia el consumo de botellón. Verificaríamos la hipótesis. Luego, la segunda hipótesis se verifica parcialmente porque los valores no todos tienen una relación significativa con las creencias. Aunque sí es verdad que está próxima al valor, a la razón crítica de 2, pero no lo llegaba a alcanzar. Pero vemos cómo la responsabilidad
tiene una relación con el perjuicio para la salud, el hedonismo una relación con la práctica normal, con el perjuicio para la salud, y lo que sí es curioso es que la creencia condena social no tenga relación significativa, ¿no? Es decir, ninguno de los valores, ni de responsabilidad ni del hedonismo, tienen una relación con la creencia de que bueno, pues esto es condenable socialmente, ¿no? La práctica del botellón. La tercera hipótesis no se confirma, es decir, los valores no influyen en las emociones, como cabría pensar. Hay una relación de los valores hedónicos con la emoción de alegría y orgullo que sale negativa, pero la significación es muy pequeña y la gran mayoría como veis, las otras relaciones no son significativas, por tanto, entenderíamos que no se verifica esta hipótesis sobre los resultados. También ocurre lo mismo, los valores con el consumo, o sea, fijaos que todo lo que estamos un poco asociando de que el consumo genera valores, pues no sale una relación significativa, ¿no? La responsabilidad no genera una mayor frecuencia de consumo de forma directa, ni tampoco el hedonismo sale negativo, pero también sale con una significación muy pequeñita, muy próxima a la razón crítica. Con respecto a la relación entre actitudes y consumo, aquí sale clarísimamente una relación muy significativa. Cuanto más positiva es la actitud hacia el botellón, más frecuente es el consumo. Lo mismo ocurre con las creencias y el consumo, es decir, la gente que tiene, excepto en la práctica normal entre los jóvenes, que yo creo que ya es una creencia que la tiene todo el mundo asumida, pero sí vemos que cuando la gente considera que es perjudicial para la salud hay una menor frecuencia de consumo, y lo mismo ocurre con la condena social. Con respecto a la relación entre actitudes y creencias, pues aquí claramente se ve, ¿no?, que las tres creencias están influenciadas por la actitud, ¿no? La actitud hacia esta actividad, cuando es positiva, pues genera una mayor práctica que se considere como una práctica normal. Cuando es positiva, se considera que es perjudicial para la salud en términos negativos, y lo mismo con respecto a la condena social. Las actitudes también clarísimamente influyen en las emociones. Vemos cómo la actitud genera, cuando los individuos tienen una actitud positiva, generan unas emociones de mayor alegría y orgullo, y cuando tienen una actitud también negativa, genera positivamente más emociones negativas. Por tanto, también aceptaríamos esta hipótesis. La relación entre creencias y emociones también se verifica, excepto en lo que se considera perjudicial para la salud, que no genera emociones negativas. En el resto se ve clarísimamente cómo influyen las creencias, son las emociones que de alguna forma las están infundiendo, ¿no? Y luego también vemos que las emociones influyen claramente en el consumo. La gente anticipa las emociones de alegría y orgullo. Cuanto más se busca esa emoción, más frecuente es el consumo, y cuando se asocian emociones negativas, ¿no?, de asco, de miedo, etcétera, pues menor es la frecuencia de consumo. Y luego, finalmente, la última hipótesis, que lo que pretendíamos era verificar el papel moderador, pues lo que hicimos fue hacer, en primer lugar, una segmentación del mercado, una segmentación de los consumidores de botellón en función de sus motivaciones. Bien, aquí también partimos de un análisis factorial exploratorio, miramos fiabilidad, etcétera, y aplicamos un análisis clúster, en este caso un K-medias, y obtuvimos tres segmentos de mercado, tres segmentos de consumidores de botellón, que sería un segmento en donde las motivaciones están muy vinculadas al seguimiento social, ¿no? Es decir, son los que practican el botellón, pues motivados principalmente por ser aceptados o formar parte del grupo. Fijaos que esto es casi un 50%, es decir, es el porcentaje más amplio. Luego tendríamos lo que podríamos denominar escapistas, ¿no?, que son los que sus motivaciones están centradas en evadirse de problemas, ¿no?, problemas personales o problemas de estudios o de trabajo, etc. 30,9, y luego los que hemos etiquetado como hedonistas, que lo que buscan son experiencias placenteras
y este sería, digamos, el segmento más pequeñito, de en torno a un 20%. Bueno, pues lo que hicimos ahora, a partir de estos segmentos, creamos esa variable en la base de datos para identificar a cada caso, a cada individuo, a qué segmento pertenecía, y para contrastar el papel moderador, que es lo que definimos en esta hipótesis, lo que hicimos fue un análisis multigrupo. En este análisis multigrupo, los grupos estaban conformados por cada uno de estos segmentos, y se hizo un test de diferencias de chi cuadrado entre el modelo sin restricciones y el modelo con igualdad de los pesos de regresión en cada una de las relaciones, para ver cuál de los dos modelos representaba mejor los datos. Bien, pues los resultados, tenéis ahí el H cuadrado, nos mostraron que el modelo sin restricciones era una mejor representación de los datos. Esto quiere decir que, bueno, que el modelo variaba, o algunas de estas relaciones variaban en función de los segmentos de mercado, de los segmentos de consumidores, ¿no? Bien, esto es un poco rollo, ¿no? Porque vemos cómo os he sacado aquí nada más las relaciones donde había diferencias, ¿no? Pero yo creo que lo vemos mejor desde el punto de vista luego, porque esto ¿para qué lo hacemos? Lo hacemos básicamente para que los mensajes, o sea, si los modelos difieren, pues obviamente las estrategias que podemos seguir en un producto de marketing social no puede ser una estrategia indiferenciada, que es también muchas veces el gran error de los programas, ¿no? Tendríamos que seleccionar un segmento de mercado de acuerdo con nuestros objetivos y nuestros recursos, y definir claramente cuáles son las estrategias en cuanto a los mensajes sobre la base del comportamiento de los distintos segmentos en torno a estas relaciones. Por ejemplo, por decir algo, no os voy a estar ahí positivo o negativo, porque me imagino que sea un rollo para vosotros, pero veis, por ejemplo, pues yo qué sé, las personas que tienen un sentido, unos valores asociados a la responsabilidad, tienen tienen una relación con la actitud de forma negativa. Cuanto más responsable seas, una actitud más negativa generas en torno al botellón, ¿no? Pero esto solamente ocurre en el segmento de los seguidores. En el resto de los segmentos no existe esa relación, con lo cual no tiene sentido que en el resto de los segmentos tú intentes fomentar este tipo de valores. Sin embargo, por ejemplo, los valores más vinculados al hedonismo tienen una relación con la actitud, es decir, cuanto más hedónico seas, generarás una actitud más positiva hacia el botellón, pero esto solamente ocurre en los escapistas y en los hedonistas, ¿vale? Y así vamos viendo cómo las diferentes relaciones van variando, y esto que me va a determinar que los posibles mensajes que podamos llevar a cabo, desde el punto de vista de las implicaciones prácticas, pues obviamente difieran. Por tanto, esto nos llevó a confirmar esta hipótesis, y para centrarme, dejar también un tiempito pues para las conclusiones y las implicaciones. Bueno, yo creo que cualquier trabajo de investigación, o yo por lo menos, que soy bastante pragmática, intento que los trabajos de investigación que hacemos, pues que de alguna forma tengan implicaciones prácticas, sirvan para algo, porque muchas veces hay muchos trabajos de investigación que son sí muy sesudos, con mucha parafernalia estadística por el medio, pero luego dices, bueno, ¿y esto para qué no? ¿Qué hacemos con esto desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Entonces yo creo que es más importante siempre tener en cuenta, a ver, de aquí qué sale, qué puedo yo aportar para que se puedan desarrollar programas de marketing social orientados a prevenir el consumo de botellón, o por lo menos a reducirlo, ¿no? Bueno, como conclusión principal, la importancia de los valores. Sabemos que casi todas las hipótesis tienen ese punto de partida en los valores, y que la gran mayoría de ellas se confirman, y llegamos a la conclusión que los valores son un factor clave para poder comprender el consumo de alcohol y de drogas en general entre los jóvenes. No obstante, si bien este papel de los valores lógicamente influye, lo curioso es que no influye directamente sobre el consumo ni a través de las emociones, fijaos que eran las dos hipótesis que rechazamos, ¿no? Sino que la influencia de los valores es a través de las creencias y de las actitudes, ¿vale? Que es, digamos, lo más curioso un poco del modelo. Y luego, por supuesto, las tres motivaciones en el consumo de alcohol, que pues vienen a ser la aceptación social, la desinhibición y la evasión de problemas,
habría que o debe conllevar a combatir, digamos, los problemas que subyacen en estas motivaciones, que fijaos que no hay realmente como motivaciones muy intrínsecas, son más bien motivaciones extrínsecas, ¿no? Por tanto, las campañas también deben tratar de combatir estos problemas de alguna forma, ¿no? Problemas asociados pues al conformismo, ¿no? Es decir, pues la gente, o la falta a lo mejor de personalidad, ¿no? Para que haya esa aceptación social, ¿no? Y ese seguimiento social. Problemas asociados a la falta de criterio, ¿no? Es decir, bueno, pues me tengo que desinhibir para poder estar con amigos o para poder ligar. O incluso también pues problemas asociados a que muchas veces los jóvenes se sienten impotentes a la hora de solucionar un problema que luego no es para tanto, ¿no? O sí lo es, pero la solución no está en el consumo de drogas o de alcohol, ¿no? Entonces estos serían, digamos, problemas asociados muy a estas motivaciones extrínsecas. ¿Qué derivaríamos? ¿Qué implicaciones? ¿A qué nos llevaría esto, ¿no? Bueno, en función de todas estas relaciones, que os las he dicho muy rápido y así un poco de sopetón, aunque he intentado poquito a poco ir derivando de la literatura, sí es verdad que en la medida en que los valores están presentes y es el factor clave, pues de alguna forma en los programas de marketing social tenemos que bueno, pues fomentar el sentido de la responsabilidad, que sé que es un valor que no está asociado a la gente joven, pero que se le puede buscar el lado de positivizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una influencia quizás lo más importante, o sea, en todo el modelo lo que pesa más es la influencia que tiene este valor sobre la actitud, que es la que genera también una gran influencia sobre el comportamiento. Y luego pues también habría que buscar la forma de limitar pues ese valor del hedonismo, puesto que ese es el valor que más favorece el consumo de alcohol, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues podríamos a lo mejor, a ver, estamos viendo que uno de los problemas que generan motivaciones son pues la falta de seguridad en sí mismo en cuanto a relacionarse con jóvenes, la falta a lo mejor de que creas que no te van a aceptar socialmente, pues a lo mejor se puede positivizar o fomentar este valor dándole un sentido más positivo, ¿no? Es decir, el valor de la responsabilidad pues para sentirte más seguro de ti mismo, para tener a lo mejor una autoestima más alta o sentirte más gratificado, ¿no? Y luego otra cosa que también vimos es que no existe una relación significativa entre los valores y la creencia de que este tipo de comportamientos, hombre, pues es condenable, ¿no? Es decir, por lo menos, al menos desde un punto de vista social, ¿no? Entonces, la ausencia de esa conexión significativa, pues nos puede llevar a pensar en los programas, pues tratar de favorecer el desarrollo de una presión social, ¿no? Sobre la condena del botellón, es decir, que se rechace, ¿no? Y que los jóvenes también, es lo mismo que se hizo con el tabaco, de alguna forma, es decir, hoy en día, yo me acuerdo cuando en mis tiempos fumaba, que fumaba como una posesa, ¿no? Pues bueno, es que si no fumabas eras tonta, ¿no? Es decir, era todo lo contrario. Ahora mismo, el que fuma, pues hay una cierta condena social, de molesta del humo, etcétera, que ya no puedes fumar en ningún sitio, pero más que lo dejé, ¿no? Porque si no era un rollo. Pues aquí podemos también favorecer o buscar de alguna forma un desarrollo de presión social sobre el consumo de alcohol, que se ve algo como muy normal, ¿vale? Luego, es obvio que el hedonismo subyace en todo este comportamiento de consumo de alcohol y drogas. Bueno, pues podríamos a lo mejor desarrollar programas que contrarresten, digamos, las atribuciones o los aspectos agradables que normalmente se vinculan al alcohol. Pues ¿cómo? Pues enfatizando en aspectos desagradables, es decir, bueno, pues poniendo de manifiesto el ridículo, o sea, introduciendo incluso emociones que ridiculicen al borracho o viendo esos aspectos desagradables que tiene la ebriedad, ¿no? Luego, ejes de comunicación, hombre, pues en la medida en que los valores influyen en las creencias y en las actitudes, pues debería lógico desarrollarse pues mensajes de tipo racional, pero tampoco estaría de más desarrollar mensajes emocionales, puesto que hemos visto que en todo este modelo los valores no influyen en las emociones. Entonces
en línea con lo que anteriormente comentaba, pues podríamos a lo mejor utilizar elementos emocionales, pues yo que sé, el humor para ridiculizar a un borracho, ¿no? Que no se tiene en pie, o el asco que puede despertar una vomitona, ¿no? O el miedo incluso a un coma etílico, ¿no? Lo que puede surgir de un coma etílico. También podrían ser programas válidos. Bueno, en definitiva, digamos, se trataría de transmitir pues un hedonismo, ¿no? A lo mejor pues un tanto más maduro, más responsable, ¿no? Y que en torno a un consumo más racional del alcohol, ¿no? Incluso pues más gratificante por diferirlo incluso en el tiempo, ¿no? Para evitar pues ese un poco presentismo, ¿no? En los valores. Y luego, por supuesto, en línea un poco con los resultados que sacábamos del papel moderador de las motivaciones y cómo las relaciones difieren, pues esto también sugiere mensajes diferentes, estrategias diferentes para cada uno de los segmentos. Otra cosa es cuál decidimos, ¿no? Pero eso ya depende de los recursos que tengamos, bueno, pues del segmento a lo mejor más fácil de convencer, ya eso habrá que estudiarlo en paralelo a la hora de definir un target. Pero de acuerdo con las relaciones, con las diferencias que salían en estos modelos, pues parecería que los seguidores, pues los mensajes debían llamar a la responsabilidad, porque eran donde había relaciones significativas con la actitud, en el otro caso de los otros dos no las había, y porque a mayor sentido de la responsabilidad se desarrolla pues una actitud más negativa hacia el botellón, y también pues limitar esas emociones positivas de alegría y bueno, y potenciar también las creencias de que el alcohol perjudica pues seriamente la salud, ¿no? En el caso de los escapistas, pues los mensajes deberían transmitir también la idea de que el beber en exceso perjudica la salud, y también combatir esa creencia de que el botellón es algo normal, que tenía pues una relación muy importante en este segmento. Y finalmente, en el segmento de los hedonistas, pues los mensajes de alguna forma pues deberían reducir o menoscabar la actitud positiva que tienen hacia el botellón y la creencia de que el botellón es una costumbre socialmente aceptada, ¿no? Entonces esto nos sirve un poco pues para segmentar, digamos, los programas y que los mensajes que se lleven a cabo dentro de esos programas pues difieran en función de estos segmentos. Y ya luego, bueno, pues para concluir, cualquier trabajo de investigación pues tiene también sus limitaciones. Antes hice referencia a que una limitación, y fue importante, porque al final el trabajo lo que persigues también es publicarlo, ¿no? Y con respecto a la adolescencia, pues se pusieron muchas pegas, ¿no? Porque realmente es donde se inicia muchas veces este proceso, y es donde quizás habría más que prevenirlo, ¿no? Esa fue una limitación importante. Y luego, bueno, pues limitaciones vendrán siempre muy derivadas de una muestra relativamente pequeña, de 400 personas, bueno, pues su aplicación en un ámbito geográfico determinado, con lo cual se generalizarían los resultados a ese ámbito geográfico. Bueno, pues habría que replicar a lo mejor otros trabajos, y bueno, por supuesto, pues los trabajos de investigación siempre están muy limitados a las variables que se estudian, ¿no? A la hora de modelizar, pues bueno, pues siempre hay que seleccionar un conjunto de variables, porque estadísticamente si no llegaríamos a modelos saturados cuando introducimos muchas variables, con lo cual desde un punto de vista de la investigación tendemos a hacerlo de forma parcial las modelizaciones, ¿no? Con lo cual pues pueden haber otras muchas variables que implican. Y bueno, pues con esto doy por cerrado. Creo que me ajusté al tiempo, ¿no? Más o menos, cuando aceleran unas partes o no. Y bueno, pues pasamos entonces ahora. La palabra a José Carlos. Sí, bueno, yo comentar... Bueno, puedes entrar, ¿verdad? Comentarte, bueno, sobre todo lo que me ha parecido relevante del estudio, ¿no? Al final lo que comentabas es que todo marketing social al final lo que quieres es aplicar políticas de prevención o demanda sustitutiva que cambie ese consumo de dañino, en este caso hacia alcohol. Bueno, la creación, o por lo menos dentro del estudio, de hacer una segmentación de que hubieran salido 3 segmentos, creo que eso sobre todo es muy relevante, muy interesante para poder aplicar unas políticas de prevención a 3 segmentos muy concretos, ¿no? Los que ya
puedes determinar qué factores les influyen más o menos, ¿no? Luego también la importancia de los valores, ¿no?, que ya has comentado durante la presentación, que tienen dentro de este modelo, y cómo se integra dentro de este estudio pues todos los factores de creencias, actitudes, emociones y valores, ¿no? Sobre todo el tema de las emociones dentro del modelo, ¿no? También, bueno, has comentado que aplicabas el modelo PAT, bueno, creo que es el más conveniente en este tipo de modelo para poder ver la contribución que puede tener directa e indirecta un conjunto de variables para explicar esa variabilidad, ¿no?, que puede tener las variables dependientes, y que te puede dar también, sobre todo, más fácil pues para poder inferir o a seleccionar entre hipótesis, ¿no?, que es lo que el modelo al final maneja 11 hipótesis. Luego, en cuanto a los resultados, pues también lo has comentado tú también. Al final, aunque juega un papel muy importante los valores, hay que destacar sobre todo que no tiene esa influencia indirecta en las emociones y en el consumo, ¿no? Al final era una de las variables que se metían dentro de este modelo, y yo creo que es relevante, ¿no?, ver ese rechazo de esas dos hipótesis. Y luego también comentarte, ya para finalizar, de una serie de comentarios a raíz del estudio, que sería, bueno, como hemos comentado, al final todo marketing social tiene la idea de cambiar comportamientos, el ver si podría ser interesante has inferido una serie de posibles implicaciones prácticas, el coger algo real, un producto real o una demanda sustitutiva, algo, y ver cómo eso afecta las distintas variables del modelo. Es decir, si cojo a un segmento, los seguidores, los escapistas, y hacer algo tangible, ¿no?, y ver cómo puede afectarle a las creencias, a las actitudes, que puede ser como una evolución del estudio, ¿no? Luego también una duda que tengo, y también comentarte si el introducir, que también lo has comentado al final, introducir otro factor o algún otro factor dentro de este modelo, que a lo mejor habría que cambiarlo, evidentemente, que son factores o variables que pueden afectar al consumo. Lo que has comentado tú, por ejemplo, el factores climatológicos, ¿no? Al final, yo creo que es distinto un joven que practica el botellón en Cádiz que lo practica en La Coruña, ¿no? El factor climatológico puede afectar al consumo del botellón, que sea más o menos. Incluso temas de comportamiento o patrones de ocio que puedan tener los jóvenes. Es decir, imagínate que jóvenes que tienen un patrón de ocio o de actividad practican mucho deporte, son más propensos al botellón que otros que no, o se dedican a actividades culturales, pueden tener más propensión al consumo de alcohol o no. Y luego, para finalizar, pues bueno, ya lo habías comentado, el tema del universo, ¿no? Al final, bueno, a lo mejor habría que haber bajado por abajo del 18. A mí también me resultó curioso que llegara hasta los 30, ¿no? Porque posiblemente lo veía como con menos edad, ¿no? Pero bueno, sobre todo el tema de los 18, porque he estado leyendo documentos de algunos estudios de algunas comunidades autónomas, de alguna otra universidad en España, en el que incluso estaba bajando lo que decías tú, el consumo de alcohol a los 14 era algo normal, pero que incluso estaba bajando a los 12, ¿no? Que era una cosa que me extrañó. Y sobre todo he visto en algún estudio que creo que era la Universidad de Santiago, había hecho un estudio también del tema del alcohol y del botellón, en el que salía que incluso que el botellón dentro de esa comunidad autónoma en Galicia estaba bajando el consumo del botellón, pero el consumo de alcohol estaba aumentando. Era un tema que me resultó interesante, ¿no? Entonces, bueno, son esos más o menos. No, sí, bueno, lo que comentabas un poco a raíz de decir, bueno, poner algo en práctica, ahí surge un poco el tema de la experimentación, ¿no? El poder a lo mejor llevar a cabo pues, algún diseño experimental.
y ver un poco los cambios que se producen, pues al menos por lo menos en creencias, en actitudes. Eso podría ser muy factible, por ejemplo, pues hacer pues, ciclos de conferencias, etcétera, o de trabajo con grupos y tal, a lo mejor en institutos o en colegios y tal, y luego hacer mediciones, ¿no? Eso me parece como una buena idea, ¿no? Para ver un poco, pues bueno, cómo distintos a lo mejor alternativas de programas o intentando segmentar a los individuos, pues cómo dan lugar a resultados, ¿no? Y obviamente pues hay muchísimos más factores que pueden influir. Las condiciones climatológicas pues pueden influir, aunque fíjate, yo una vez que fui a Islandia, que bueno, en pleno mes de junio, que hacía un frío, que aquello, vamos, era algo horroroso, vi mogollón de jóvenes haciendo el botellón en la calle, es que más frío. Galicia, se me ocurre que la lluvia, que allí en Galicia, pues vamos, como llueve, pues se reduzca la práctica del botellón. Por lo menos en Canarias, yo no sé, aquí en Madrid, pues de luego en Canarias es una actividad de lo más habitual y extendida, muy afianzada entre el público joven, que es algo que empezó de alguna forma como consecuencia del precio de las copas en las discotecas, en los bares, ¿no? Y bueno, pues como alternativa se empezó a comprar en supermercados, empieza a extenderse, pero ya se cambia la función de tomarte una copa, es decir, ya ahora es comprar muchísimo alcohol para, bueno, pues conseguir el emborracharse hasta que se acabe el alcohol, ¿no? Pero sí, pero puede ser interesante también trabajar con más variables. Y para mí uno de los grandes problemas muchas veces de los programas de marketing social es que no se segmenta. Entonces se tiende a ir con un producto indiferenciado y eso es un grave error. Estoy acordando de un estudio que se hizo en Valencia para incrementar la lactancia materna, ¿no? Hicieron un estudio muy majo, ¿no? Pues viendo, bueno, pues todas las dificultades asociadas y tratando un poco pues de segmentar por dificultades, y al final, no recuerdo bien porque hace mucho tiempo que lo leí, al final se decantaron por un segmento porque era el que más fácil, el que tendría una mayor predisposición a la lactancia materna, más que por el tema de recursos. ¿Y por qué? Porque los mensajes y los programas tienen que ser totalmente distintos, es que es el principio básico de marketing. Si no segmentas el mercado, pues difícilmente vas a llegar con un producto social, porque esto al final es un producto y además es un producto mucho más complicado, porque el precio es más complicado, el cambiar creencias es muy difícil, el cambiar valores es difícil, el cambiar conductas es muy difícil, ¿no? Y esto pues tiene que ser a base de mucho tiempo y a base de ir con actividades de forma muy paulatina a segmentos muy concretos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Tú me preguntas, habría que preguntar por aquí, Diana. si hay Diana, pues en las preguntas vamos a continuación. Bueno, un poco de pie. Bueno, siéntate. No, que quedo aquí, me siento en la mesa, estoy así para sentarme más gruesas. Bueno, primero felicitarte porque me parece un estudio precioso y la verdad es que pocas veces te encuentras frente a trabajos que cuando los escuchas, por un lado los escuchas académicamente y tal, pero por otro lado los escuchas un poco casi vitalmente, porque es un tema que te toca. Es decir, hay temas que los puedes observar con mucha frialdad y otros en los que te sientes implicada por muchos motivos, sobre todo si tienes hijos adolescentes. Entonces, bueno, pues a mí me quería felicitarte por eso, por y luego que además me ha gustado mucho como lo has contado. Hay algunas ideas que, por ejemplo, me llama mucho la atención que la pega que os han puesto es la del segmento de estudio, que puedo entender que te la plantee un revisor si lo que tú estás diciendo es yo voy a estudiar todo el problema de la génesis del botellón, pero también entiendo que tú puedes enfocar tu estudio a el botellón en una franja de edad. ¿O no es vendible? Yo soy consciente de, hombre, luego te lo cuentan, que ves los problemas y muchos revisores te decían, es que usted debió haber elegido el grupo de adolescentes. Y bueno, si lo que quiero es estudiar es el origen del botellón en los adolescentes. Pero la prevención... No me da la gana. No, quiero decir que una cosa es la medida de la prevención, es que una estrategia para un chaval de 12 años no tiene nada que ver con una estrategia para alguien que es un adulto. Es decir, el botellón con los 12 años no acaba en un coche. El botellón con 18 acaba en un coche. Luego, la magnitud del problema, las implicaciones, yo creo que son completamente distintas. Ni siquiera creo que la configuración de las creencias a los 14 años, a los 12 años me parece un poco... Bueno, pero a los 14 años tenga mucho que ver con las creencias que tienes a los 18. Por lo tanto, creo que son estudios diferentes.
Sí, en parte fue lo que nos llevó a decontarnos en un tramo de edad, como bueno, por la edad legalmente establecida. Pero sí entiendo, ¿por qué? Porque empezaba a complicarse mucho en cuanto a muchas variables que no eran más o menos tratables de la misma forma, en torno a la actitud, en torno a preguntarle a un chaval de 14 años hacer una encuesta es complicado, ¿no? Ya no hablemos si bajamos a franjas de edades de 12 años, que prácticamente es impracticable una encuesta, con lo cual tendrías que trabajarlo más cualitativamente. Pero yo sí entiendo, la verdad que generó dificultades, ¿eh? No sé, entiendo como revisor, pero no sé. De los 14 años en la adolescencia. Porque de alguna forma decían, oiga, usted está usted estudiando el comportamiento para la prevención, y la prevención si empieza a los 14 años, y todos somos conscientes de que se empieza a edades muy tempranas, incluso a los 12, ¿eh? O sea, los 14 ya son incluso edades tardías, ¿no? Mucho antes, bueno, pues por la prueba. Pues bueno, pues en parte tiene razón, pasa que era complicar bastante el trabajo, sobre todo el trabajo de campo, y al final te acabas decantando por algo. Pero de verdad que luego nos arrepentimos y dijimos, debimos haberlo estudiado en la franja a lo mejor de 14 a 20. ¿Por qué los 30 años que me comentabas? Pues porque de alguna forma los jóvenes adultos llegan hasta los 30 años. Eso, bueno, pues en el contexto, si ya ninguno estamos aquí en esa juventud, ¿no? Alguno habrá. Pero normalmente, Es la edad media de emancipación, ¿no? De los hogares. Sí. Yo creo que también Sí, tiene que ver yo con creo ese que concepto también de sí. valor de responsabilidad que hacías. Sí. Pues desde un punto de vista sociológico consideran que el corte de edad de la juventud adulta, o sea, se distingue entre diferentes tramos de juventud, desde esa adolescencia hasta los jóvenes adultos, y lo cortaban a los 30 años, bueno, por seguir un criterio. Los demasiados jóvenes nos introducían mucha complejidad en el cuestionario, en que lo entendieran, en estas escalas, etcétera. Y claro, pues ya dijimos, bueno, pues avancemos un poco hasta los adultos, que siguen en menor medida, pero siguen también practicando algo de botellón. No es un tema muy sensible, lo tratar directamente con chavales de 14 años para preguntarles si consumen o no. Porque, fíjate que hicimos por una muestra relacional, por eso. Es que no es fácil, porque tú tienes que pedir ahí el consentimiento, y luego todas las encuestas que se hacen sobre drogas del Ministerio son complicadísimas, todos los trabajos de campo, porque precisamente tienen que preservar el anonimato de los que responden y no pueden establecer ninguna ligación entre la respuesta. Tú les estás preguntando si consumen alcohol, le estás preguntando ilegalmente porque son menores de edad y si están consumiendo sustancias psicoactivas. Sí, todo eso fue un poco también lo que nos llevó, porque presumiblemente un menor de edad no puede hacer una encuesta. Yo les digo, pueden abortar, pero no pueden hacer una encuesta, pero bueno. Pueden con el consentimiento del tutor. Y Ya, pero complica mucho más todo el proceso. Entonces esto ya es como bastante inviable. Es decir, introducía mucha complejidad en el sistema, que aunque digas, bueno, pues no lo hago a través de institutos, etcétera, sin el consentimiento de los padres, sino a través de profesores, que también se podía buscar esa alternativa, pero ya luego era mezclar 14 años con 18 comportamientos distintos, y nos llevó un poco a diferenciarlo. Pero sí es cierto que fue quizás donde más nos incidieron en problemas de cara a publicar, que hubiera sido mucho más atractivo en el contexto de los adolescentes, porque justamente ahí es donde está la prevención, ¿no? Ya cuando tienen 20 años, reducirlo en todo caso, el consumo. O sea, había primero, había que había dos marcos allá, después tenía que también había pedido la palabra, así que por favor. Primero, enhorabuena por el trabajo. Y tenía dos factores que no sé si lo habéis pensado. Son dos factores, uno, la correlación con la puesta en marcha de negocios asociado a bajar el precio justamente de las consumiciones, que son todas las grandes franquicias tipo montaditos y tal, en la que están habiendo una explosión muy grande, y que, por lo que he entendido, ciertos ayuntamientos han rebajado incluso el nivel de botellón por, lógicamente, pues, la creación de nuevos centros de ocios en la que los jóvenes pueden acceder a menor precio, que fue el motivo, lo que motivó el botellón. Ese es el primer elemento que podría ser interesante. Y el otro, en Madrid por lo menos, creo que hay una estadística de las multas que practica la policía contra el botellón, que lógicamente es la barrera contra el botellón. Es decir, que esta, lógicamente, pues todo lo que tiene que ver con no se hace la prevención, sino también perseguir el botellón, y puede influir ese factor dentro de la parte de las variables que habéis establecido, que es el miedo también a recibir una multa, que en Madrid son alrededor de los
Vale, bueno, el consumo de botellón, bueno, relaciona un poco al botellón que tiene sus inicios, un poco por la variable de precio, pero que luego un poco se ha convertido en algo pues ritual, ¿no? Como os comentaba antes. La variable de todos estos sitios, estas franquicias que están muy asociadas a la cerveza, yo no sé, en Las Palmas no hay tantas, como puede haber a lo mejor aquí, el comportamiento puede ser distinto, pero yo creo que ahí se asocia más al consumo de cervezas. El consumo de botellón suele ser el consumo de bebida ron, ginebra, exactamente, de bebida larga, ¿no? De bebida blanca, no tan asociada a la cerveza. Habría que ver si puede ser un factor que puede definir. En las Palmas no hay tantas franquicias, no está muy extendido. Y luego, con respecto a las multas, allí en Las Palmas tampoco hay multas, o sea, por el consumo de botellón, no hay ese... Yo tengo mis dudas. Normalmente cuando uno llega a llevar a cabo prácticas de ese tipo, normalmente se suelen asociar a etapas del ciclo de vida de un producto social final, ¿no? Cuando ya estás en una etapa de saturación o declive, por ejemplo, en el caso de la Dirección General de Tráfico, ¿no? Es decir, cuando se van cubriendo distintas etapas, entonces hay que ir un poco buscando pues, cambios de creencias, cambios de actitudes, y cuando ya llegas, que llevas 20 años buscando esos cambios y tienes un segmento de la población reducido que no cambia las conductas, entonces es cuando ya aplicas en esas etapas del ciclo de vida del producto social ese tipo de medidas, ¿no? Más coercitivas. Por lo tanto, yo creo que siempre hay que incidir más en el cambio de creencias, en el cambio de actitudes y llegar a esas medidas pues, para las minorías que no cambian las conductas, ¿no? Desde luego en Las Palmas no hay esas multas, ¿no? Aquí tenéis, no sé si ahora con los cambios de política que vais a tener, por lo menos a nivel ayuntamiento, también haya cambios en el tema de las multas, ¿no? Pero bueno, pueden contribuir a lo mejor a reducir, bueno, la práctica a lo mejor en la calle, pero siempre hay alternativas de buscar parques, de buscar coches, de buscar cualquier otro sitio donde practicar no el botellón, sino el consumo desmedido de alcohol. Es decir, no es tanto el problema, el otro deriva más en un contexto pues, social, del barrio, que te molestan los ruidos, etcétera, pero el problema donde está es en el consumo desmesurado de alcohol que se extienda a complementar siempre con porros y con cannabis, ¿no? Es decir, y el objetivo o la finalidad es emborracharse, no es tomar unas copas en plan amigos, ¿no? Sino buscar una sobreestimulación y ahí es donde radica el problema. Y yo no creo que con multas se elimine donde está realmente el problema. Eliminas el problema a lo mejor en el contexto estético, si quieres, o que no molestes a los vecinos, que da la sensación que por ahí van un poco las medidas. Sí, exactamente, pues al final, con lo cual introduces todavía más elementos perjudiciales, porque incluyes un coche que todavía casi es peor, ¿no? Es decir, si encima a este consumo desmesurado de borrachera, de colocón, le metes el coche encima que hay que desplazarse, pues todavía el problema es peor, ¿no? Sería que me parece que es una mano por ahí, ¿no? Pues aquí. Sí, muchas gracias. No agradecerte que haya... Gracias a vosotros, que yo encantada de estar aquí. Cuando vi en las pantallas, me ocurrió la ponencia, pues el título es bastante sugerente como para... Curioso. Yo he tomado notas, claro, como no he leído el trabajo, pero que me han surgido pues simplemente los interrogantes, ¿no? Me ha llamado mucho la atención que el modelo que has planteado es muy similar a lo que utilizamos, por ejemplo, en la adopción de tecnología. En la adopción de la tecnología. Modelos tal, ¿no? Que al final vienen a decir lo que tú has comentado. Por mucho que te empeñes, si uno quiere hacerlo, lo va a hacer. Hacer la adopción de tecnología, lo contrario, no depende solamente del uso, la frecuencia de conocimiento, sino la disposición que tú tienes al uso para poderlo utilizar. Y ahí es donde se deben dirigir, sobre todo en el caso de las empresas, como tú has dicho, a lo mejor en el ejemplo que ponías de la lactancia, concretamente al segmento, para poder a lo mejor corregir determinadas actitudes. Pero te iba a preguntar como curiosidad, porque también la variable género es significativa en si lo hemos utilizado hombre y mujer de cara al botellón. Luego, otra cuestión, los 400 de la muestra, 400 y pico, todos han hecho botellón. Y la frecuencia del uso es la misma, o sea, la frecuencia del uso, la frecuencia.
Lo digo también, si habéis separado a la hora de realizar, pues, festival o lo que sea, sin diferenciar de medias entre unos perfiles u otros para poder hacer botellón para las conclusiones, ¿no? Y luego, otra cuestión, el que hace botellón bebe alcohol fuera, o sea, me explico, bebe alcohol a lo mejor en una fiesta que haga en casa, etcétera, o solamente bebe alcohol cuando hace botellón. De cara, te lo digo, a justificar lo que tú has dicho, que van a terminarse la botella y a una otra finalidad, y tan siquiera a pasarlo bien, como pueda ser otra, ¿no? Sino que van a eso, ¿no? Sí. Entonces, simplemente curiosidad. Bueno, efectivamente el sexo era una variable que influía en la frecuencia de consumo, siendo en el caso del sexo masculino mayor la frecuencia de botellón que en el sexo femenino, pero que también había botellón. La unidad muestral, es decir, la población, eran las personas jóvenes en esa edad que habían consumido alcohol o consumían alcohol. Es decir, había personas que hacían, o habían hecho una vez en su vida botellón, otras que lo hacían todos los fines de semana, otra vez que otros que lo hacían una vez cada 6 meses, es decir, la frecuencia variaba. Y luego, con respecto a otro tipo de consumo, ahí sí es verdad que no te sabría decir, o sea, el trabajo estaba muy vinculado lo que era al consumo de alcohol, de alcohol como botellón o como consumo desmesurado de alcohol, que eso sí que es una práctica bastante generalizada, ¿no? Bueno, pues en botellón o no, en grupos, en la calle y en parques o en tu casa, pero el objetivo o la finalidad muchas veces es más eso, la sobreestimulación, que tomarte pues una copa a lo mejor como antes nos la tomábamos, ¿no? Más en un contexto social, para desinhibirte, a lo mejor las motivaciones pueden empezar por ahí, pero luego al final el consumo es desmesurado, ¿no? Y sobre todo que hay una clarísima tendencia a complementar el alcohol con porros. El porro es algo que también su consumo está algo absolutamente normalizado, ¿no? Al mismo nivel, podríamos decir, que el consumo de alcohol de bebida blanca. Yo tenía una pregunta, pero que quisiera dar paso a unos alumnos. Sí, yo un poco lo has identificado con la pregunta de Inés, que era todo el colectivo de la poblacional especial, cómo habéis, un poco, si no hay detalles, pero cómo se había configurado la población en la encuesta, es decir, cómo yo te la he contestado, es decir, se preguntaba a cualquier joven entre 18 y 30 años cómo sacabais, porque por lo que el plan de equipo era la gente que iba a participar en el botellón y luego a partir de figura, pues por la curiosidad, digamos, de... No estaba centrada, o sea, no se obtuvo en propios botellones, sino, bueno, vimos que el tema un poco controvertido, para ir así como una muestra de preguntarlo a puerta fría, como podríamos decir. Entonces, pues buscamos así gente joven, ¿no? En facultad, entre hijos de amigos o de conocidos, entre amigos de amigos, ¿no? Y entonces se fue constituyendo pues una pequeña muestra por relaciones, ¿no? Y lo que sí introdujimos, pues bueno, una serie de cuotas para no que fueran todos chicos o que fueran todos de 18 años, ¿no? También dispersamos un poco por clases sociales, que no todas fueran universitarios, que hubiera todo tipo, de formación profesional, de bachillerato, o terminando el bachillerato, el último año. Se dispersó un poco así la muestra, pero sí es verdad que fue por relaciones, porque si hubiéramos hecho así, pues una encuesta en frío, ¿no? A pie de calle, pues tiende a no funcionar, ¿no? Con lo cual es preferible, el tema era un poco delicado como para hacerlo así de forma al azar, ¿no? Y estamos por una muestra relacional. Sí, yo tenía una pregunta, no sé si hay una pregunta más que quisieras hacer. Yo quisiera nada hacer un comentario. Pues aquí el factor más que nada tiene también que ver un poco con los usos y costumbres. Es decir, soy originario de México y pues bueno, al igual que allá, como aquí y en todos lados, emborracharnos es para hacer fiesta, ¿no? Entonces, una de las situaciones que yo veo particularmente es el uso y costumbre. Aquí el uso y costumbre, o sea, me prohíbe algo, bueno, me prohíben ir a Los Santos, así le decimos en México, a las discotecas. Bueno, ¿por qué? No tanto por la edad, porque la edad, 18 años, ya es una edad bastante joven.
aquí el punto es, se me prohíbe por el precio, ¿no? Entonces, bueno, empiezo, digamos, un poquito afuera en mi casa y a lo mejor llego. Ahora, las prohibiciones que han habido, por ejemplo, en México, ustedes saben el problema de delincuencia que hay. En Monterrey, que es de donde yo soy, nosotros íbamos mucho a los antros, a las discotecas, vuelvo a repetir. Ahí en esa circunstancia empiezan a haber problemas de balaceras que llegaban y mataban a la gente dentro de las discotecas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la sociedad? Pues bueno, queremos seguir agarrando la fiesta. ¿Qué es lo que empezó a suceder? Hubo un cambio social en el que empezamos a hacer las fiestas dentro de las casas, cada quien llevaba su alcohol, y pues bueno, ahí hacíamos fiesta, y de ahí ya nadie salía, sino hasta la mañana. La gente se quedaba a dormir, los muy jóvenes pedían permiso en sus casas, decían, oye papá, oye mamá, prefiero que te quedes a dormir en la casa de tu amigo o de tu novia, pase lo que pase, consumas drogas, tengan relaciones, tengan lo que sea, prefiero que te quedes allá, a que vengas a las 3 de la mañana y te salte un narcotraficante, perdón, y te mate en la calle, ¿no? Entonces, aquí esto es una costumbre, es un uso y es una costumbre. Entonces, si se prohíbe, como sucede aquí en el caso de Madrid, que como quiera lo he visto en la calle, botellones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la gente va a optar por hacer otra cosa. Entonces va a decir, bueno, me prohibieron el botellón con una multa, pues bueno, voy a cambiar de sitio. Ahora me voy a ir a la casa de un amigo que vive, pues, no sé, en Matamoros o en Alcalá y que no hay problema, o me voy en el centro de Madrid. Pues bueno, creo yo que más que nada, si se quiere cambiar el uso del botellón, sí tiene que haber pues algún tipo de implementación legal en cuanto a multas o algún otro tipo de circunstancias para cambiar el concepto del botellón, que se cambie el hacerlo aquí que hacerlo acá. Al final de cuentas, el consumo de alcohol y de drogas y demás no se va a cambiar, es un uso y costumbre que tenemos arraigado en toda la vida, y las películas nos lo promueven, que es la mejor forma de agarrar la fiesta. Entonces, aunque haya cambios generacionales y demás, seguimos viendo que la mejor manera de agarrar la fiesta es ir a un antro, emborracharnos y irnos de fiesta. Entonces, es algo que no se puede evitar, porque sí, es cambiar la costumbre de hacerlo en un botellón, hacerlo en una casa o en algún otro sitio. Bueno, el problema en sí no es el donde lo hagas o el que tomes una copa. El problema es los trastornos que está generando entre la población joven, especialmente entre gente de 14, 15, 16 años, que empiezan a consumir alcohol de forma desmesurada, de forma desmedida y complementándolo con otros tipos de drogas que empiezan a generar trastornos realmente de índole psiquiátrica, trastornos físicos. Hay chavales que mueren, vemos por ejemplo turismo que se está haciendo con prácticas derivadas de estas borracheras y de estos colocones, pues haciendo balconing, o sea, verdaderos disparates, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, el alcohol pues de alguna forma siempre ha sido una sustancia psicoactiva, pero que hay medidas, ¿no? Es decir, depende de la cantidad que se consuma. Lo que está claro es que entre el público excesivamente joven, este uso desmedido del alcohol y de otras drogas genera problemas físicos y psicológicos, ¿no? Y eso es lo que hay que intentar prevenir. No lo conseguimos con multas, porque, como decía antes, la multa es, digamos, es esa última etapa del ciclo de vida de un producto social en donde tienes una minoría y entonces pues, te vas a multar para que esta pequeña minoría pues cambie esta conducta, porque son personas que minoritariamente no cambian la conducta. Imagínate en tráfico, ¿no? Es decir, pues todo el mundo se pone el cinturón de seguridad. ¿Cuántos años llevamos haciendo, se llevan haciendo programas para reducir el número de accidentes? Yo recuerdo, pues no hace algunos años, que hablábamos de un puente de 100 muertos en la carretera, algo habitual que tenemos que ver, que eso es un avión que se estrella, ¿no? Sin embargo, eso se ha ido reduciendo. Pues ¿cómo? Pues cambiando valores, cambiando creencias, yendo a segmentos determinados, y ya esto que pues, llevamos 20 años con estos programas, porque son muy a largo plazo, pues de alguna forma están incidiendo en cambios de actitudes, de creencias, etc. Y al final cambios de conducta, correr menos, no beber alcohol, pero la etapa final es cuando introduces esas medidas coercitivas, no inicialmente. Pero sí es verdad que entre la gente joven el hecho de que empecemos a tener ya
el ocio de fin de semana esté vinculado a la sobreestimulación etílica y de otras sustancias psicoactivas, esto sí genera trastornos en los chavales. Entonces decía que, bueno, que hay estudios que lo están poniendo de manifiesto. O sea, un brote psicótico es una esquizofrenia en regla, una esquizofrenia paranoide, y esto está ocurriendo, y en chavales de 13 y 14 años, como consecuencia de esta nueva función psicosocial del ocio nocturno y de la división, que es la sobreestimulación. Entonces, esto de alguna forma hay que empezar a introducir pues medidas en estos programas de prevención, porque ya empieza a ser un problema de salud pública, ¿no? Entonces hay que introducir pues, programas, ¿no?, en función de todos estos aspectos, y donde hay que incidir primero es en las creencias y en esos valores, para llegar al final a las conductas. Fíjate que por ejemplo, los valores no iban directamente, no tienen una relación directa sobre el comportamiento, sino todo a través de unas creencias y actitudes. Ahí es donde hay que empezar a situar el programa inicial de cambios, para lograr esos cambios de conducta, de cambios en este caso de creencias y cambios de actitudes. Pero sí es verdad que estos cambios psicosociales de la diversión, pues hay que empezar a tratarlos, porque da igual que el botellón lo hagas en la calle o que lo hagas en tu casa, el caso es que consumes unas dosis muy elevadas, y eso afecta al cerebro, sobre todo de gente joven que todavía ni lo tiene desarrollado totalmente el cerebro. Sí, pero eso sería también otra parte de los usos y costumbres de los padres. Por ejemplo, yo en mi sociedad, allá en México, a mí no me dejaron ir a la discoteca hasta que cumplí los 18 años. Y yo tenía unos padres muy firmes, pero esa es la costumbre, el uso y costumbre que tenían ellos. Ahora, acá no me he relacionado tanto con una familia como para poder decir, bueno, a lo mejor aquí los padres sí permiten, sí, anda, vete con tus amigos a los 15 años. ¿Me explico? Entonces, desconozco ese uso y costumbre. Pero si ese uso y costumbre lo tienen arraigado los padres de que sí, hombre, vete a los 15 años, vete con tus amigos. Pero es que los padres no lo saben la mayoría de las veces. Las padres se enteran, se lo imaginan, pero vamos, muchas veces los padres no son del todo conscientes, ¿no?, de la realidad. Sí, pero no me puedo decir que si un niño de 15 años, 14 años, le va a decir, oye papá, oye mamá, voy a ir con fulano a tal a su casa y me voy a quedar toda la noche con él. Pues digo, no creo que, que sepa que va a estar haciendo, ¿no? O sea, se puede imaginar y puede... Siempre hay posibilidades, todas las que quieras, y más. En esa línea me consulta, si en algún momento se pensaron plantearse la incorporación de esa variable presión familiar. Sí, claro, también es otra, bueno, son limitaciones de trabajo, pero que obviamente todo lo que es el entorno familiar es algo también importante a tener en cuenta, las características sociodemográficas de los individuos. El entorno, clase social, no es una variable que influya demasiado en todas estas conductas, pero bueno, pues pueden ser en cuanto a las creencias, los valores. Al final estamos hablando de valores, que es la clave. Es decir, los valores empiezan en el seno familiar, porque es la primera socialización que define la primera socialización. Al final la clave está en esos valores, ¿no?, que predominan. Bueno, dos preguntas muy breves. La primera has mencionado antes, no sé si la muestra que habéis hecho, pero en la encuesta que habéis hecho, si habéis recogido alguna variable que pudiera medir, digamos, el origen socioeconómico de los jóvenes, si esto tiene si hay un patrón, alguna correlación de a mayor o menor nivel socioeconómico, si es independiente, ¿no? Vale, y la segunda cuestión, que probablemente sea importante para los alumnos que van a hacer tesis, es cómo garanticéis la aleatoriedad de la muestra que tomáis, porque esto es un aspecto clave a la hora de hacer inferencia, es que la muestra sea aleatoria, no tienes que hacerlo repartido a través de compañeros, amigos. Yo creo que la mejor forma, en relación con la clase social, sí, se tomaron los datos sociodemográficos, pues son factores que nos permitieron validar, digamos, la muestra, ¿no? Como dije antes, la muestra fue relacional, es decir, pues por amigos, de amigos, de amigos, de amigos, un poco para evitar tocar el tema pues que es un tema un tanto controvertido de una forma fría y que generara pues una respuesta sesgada, ¿no? Pero cuando utilizas este tipo de muestras que no son
aleatorias. Es que realmente en nuestro ámbito, cuando el universo o la población las constituyen personas, difícilmente vamos a poder aplicar un método estrictamente aleatorio, ¿no? Aleatorio entendiéndolo pues, como un muestreo aleatorio simple o estratificado, donde partes de un censo de los individuos y los seleccionas a esos individuos de una forma aleatoria. Normalmente las muestras son siempre de tipo empírico, bueno, pues quizás el método de selección muestral mejor, a considerar como el mejor es el de rutas aleatorias que se hacen en los hogares, etcétera, pero por ejemplo en este caso no sería válido, ¿no? Y que luego también muchas veces este tipo de muestreos son excesivamente caros, ¿no? ¿Cuál es la solución? Yo creo que las mejores muestras siempre son por cuotas, es decir, hacerlas pues, bueno, a pie de calle, lo que quieras, pero introduciendo cuotas. Si tú representas en tu población las mismas características representas en tu muestra las mismas características poblacionales, da igual que la muestra sea estrictamente aleatoria, porque al final tú nos acabas eligiendo al azar. El tema es que tú definas unas características en términos porcentuales que definan a esa población. ¿Qué solemos hacer? Pues sexo, edad y dónde vives. Entonces distribuyes, que al final no deja de ser como unas rutas aleatorias, es decir, distribuyes aleatoriamente por barrios, por distritos, etcétera, proporcional a la población que hay, que reside en esos barrios, y a ti te da igual hacerlo en pie de calle, seleccionando un individuo al azar, ¿no? ¿Por qué? Porque salvo cuando el universo lo constituyen empresas, que entonces sí puedes, porque tienes un censo de las empresas, entonces sí puedes asignar aleatoriamente a las empresas que vas a encuestar. En el caso de los individuos, por la ley de protección de datos, no tenemos esos censos y por tanto tienes que buscar otros criterios empíricos que te lleven a unas muestras realmente representativas, y sí lo son, o sea, nada más que he demostrado que todos estos métodos de muestreo, o bien por rutas aleatorias o bien por cuotas, siempre y cuando estén bien definidas esas cuotas, ¿no? Y estén bien repartidas, ¿no? Si tienes un par de cuotas solamente, ¿no? Pues el individuo se viene aquí y hace las cuotas de sexo y edad y ya las tiene cumplimentadas y no está representando a toda la población, ¿no? Con respecto al muestreo. Y la clase social, no había relación de ningún tipo, o sea, no había relación significativa de ningún tipo. Bueno, pues vamos a soltar casi las conferencias y que vamos a cerrar la sesión. Yo creo que nos hemos ajustado muy bien de tiempos, ¿no? Un aplauso para los... Genial. Bueno, voy a quitar de aquí el...